estamos aquí para hablar de las facultades de las personas. Toda persona tiene una inteligencia, una voluntad y unas emociones, que cada una de ellas, lo más importante es que tengan su valor en la vida. No podemos ser solamente inteligentes o solamente voluntad porque sí puedo, ni solamente pura emoción. Tanto la inteligencia como la voluntad y las emociones tienen su grado de importancia de acuerdo a cada situación. ¿Qué hace la inteligencia? ¿Qué busca la inteligencia? La verdad. Siempre busca conocer, busca entender, busca saber, y eso es lo que hace todo ser humano con la cabeza. ¿Qué tenemos que hacer con nuestra vida? Reconocer que muchas veces no sabemos o que muchas veces no entendemos. ¿Y qué hace la voluntad? La voluntad actúa. La voluntad es la que hace las cosas que quiere hacer. Si yo quiero levantarme todas las mañanas temprano, es con la voluntad que me levanto. Aunque yo sepa que me tengo que levantar y no tengo fuerza de voluntad, aunque quiera, no me levanto. Porque ¿qué me falta? Fuerza de voluntad y arranque para poder hacerlo. Entonces, en la vida ordinaria, en la vida diaria, cada uno de nosotros necesita ejercitar esa voluntad, porque no basta tener las ideas claras si tú no tienes la fuerza para actuar correctamente. Entonces, es importante que cada uno de nosotros entienda, reconozca qué es lo que hay que hacer, pero también es importante entrenarse para poderlo hacer. Yo quiero ser ingeniero, es que lo que más me gusta es ser ingeniero, pero no te pones a estudiar porque te fastidia la matemática, porque las clases te aburren, porque no eres capaz de ponerte a sacar las cuentas o a hacer los cálculos necesarios para ser ingeniero, aunque quieras y aunque lo tengas en tu cabeza y digas, nadie me va a cambiar lo que quiero, pero no haces lo que corresponde para poder ser ingeniero, no vas a ser ingeniero. Entonces, con esto tenemos que entender que hay una idea clara. No solamente hace falta saber, sino también hay que entrenar la voluntad. ¿Cómo se entrena la voluntad? Con las virtudes, con los hábitos. Con el hábito, con la repetición de hábitos correctos, buenos, adecuados, que me lleven a mí a cumplir ese ideal. Hay gente que está súper de moda decir, nadie te quite si tú tienes un plan, si tú tienes una meta, que nadie te la quite. Muchísimas veces nadie te la quitas tú mismo por la sencilla razón de que no te has entrenado, no has puesto las bases para llegar a esa meta. Porque nadie llega a ser músico sin haber estudiado, sin haber practicado, sin haber entrenado muchísimas horas. Nadie llega a ser abogado sin haber aprendido una serie de leyes. Y los que llegan a ser músicos y los que llegan a ser abogados sin haber pasado por eso, habitualmente son mediocres. Gente que no funciona bien y que sencillamente tienen un título o que han pagado o que han robado o han tenido demasiado dinero para llegar a ser famosos y en la vida real no tienen talento. Entonces, ¿cómo logro tener los hábitos? Logro tener los hábitos a través de la repetición de cosas buenas. Pero no se puede empezar a querer hacer cosas grandes desde el principio. Por ejemplo, si yo quiero ser buen estudiante, tengo que tener un hábito intelectual de aprender a pensar. Si yo quiero pasar una materia, tengo que entender que cuando lea, sepa lo que estoy diciendo. Hay gente que dice, ay, no, es que a mí no me gusta leer. En realidad no es que no te guste leer, en realidad es que no tienes el hábito de entender lo que lees. Entonces, para empezar a leer, tienes que desde pequeño o desde que te das cuenta que te cuesta seguir una lectura, tienes que, voy a empezar a leer un libro fácil, un libro cómodo, un libro corto, pero tu hábito intelectual de pensar, entender y reconocer lo que estoy leyendo es algo que te tienes que poner en eso. Y si quieres aprender un idioma, igual, quieres aprender un idioma sin practicarlo, sin pasar la pena de hablar mal, sin estudiarlo, nunca métete en esta página y aprenderás inglés sin esfuerzo. O sea, solamente los que tienen un nivel intelectual grandísimo aprenden otro idioma sin esfuerzo. Normalmente uno para llegar a una meta requiere esfuerzo. Esa es la inteligencia, esa es la voluntad. ¿Qué pasa con las emociones? Las emociones son lo que sentimos después de una situación a nuestro alrededor. Pasa algo y uno o se siente triste, o se siente emocionado, o se siente alegre, o se siente perturbado, con miedo. O sea, las emociones es lo que yo siento después de algo que pasa, o que me pasa, o que pasa a mi alrededor. Y esas emociones también se tienen que aprender a manejar, se tienen que aprender a entender, reconocer. O
sea, ¿qué me pasa? Que estoy triste. ¿Qué me pasa? Que estoy cansado y eso me lleva a estar obstinado de todo lo que está a mi alrededor. O sea, en realidad tú no estás obstinado, lo que estás es cansado. Pero uno tiene que aprender a reconocer. Y los niños les cuesta mucho reconocer que lo que tienen es sueño. Entonces lloran y lloran y lloran y la mamá sabe, reconoce el sentimiento del niño y dice, no, a él no le pasa nada, lo que tiene es sueño o lo que tiene es hambre. A los adultos, cuando nosotros hemos crecido sin reconocer nuestras emociones, nos pasa muchísimas veces que tenemos algo que en realidad no es eso lo que tenemos es cansancio, lo que tenemos es otra cosa distinta que puede ser una desilusión, que puede ser en el fondo alguien que nos ha traicionado y como resultado yo me comporto de una manera, pero que en el fondo no es esa la emoción que yo quiero manifestar, sino esa otra que se oculta porque no la reconozco. Entonces, a las emociones hay que aplicarle la inteligencia y aplicarles la voluntad. Porque cuando mandan las emociones, normalmente tomamos las decisiones equivocadas. Si yo estoy emocionada, ¡ay sí, qué emoción, qué emoción! Y me apunto a una carrera. O ¡ay, qué emoción! Me gustaste, me empato con una persona. O ¡ay, qué emoción! Sí, vamos a darle. Y después, de repente, 2 días después digo, Dios mío, ¿qué hice? Es importante la emoción y uno puede decir, ay, bueno, entonces no tomo en cuenta la emoción. No, hay que tomarla en cuenta, pero no es la que gobierna. Gobierna la inteligencia, porque es la que te hace descubrir, entender, conocer, saber, y gobierna la voluntad, que es la que te hace actuar. Entonces, con la inteligencia y con la voluntad, tú actúas. Si tú actúas solo por emoción, estás actuando con lo más bajo del ser humano, que son las emociones. ¿Y por qué son lo más bajo? Porque son los que no se controlan. ¿Dónde está tu libertad? Tu libertad está en la capacidad que tienes de tomar decisiones. Cuando tus decisiones son tomadas solamente por las emociones, estás actuando sin libertad. ¿Por qué? Porque te estás dejando llevar por las emociones. No lo estás haciendo queriendo, no lo estás haciendo sabiendo, no lo estás haciendo conscientemente, lo estás haciendo solo con la emoción. Por eso es súper importante fomentar lo que conozco, saber, entender, reconocer. Es súper importante llegar a unos hábitos buenos y simples, pero duraderos, que me lleven a ser mejor, y luego entender y conocer las emociones. Y con esto termino.